Bueno, hola, bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos estáis escuchando a este espacio de Renovatio. Hoy tenemos un lujo de aquí de invitada. Tenemos a Azucena Caballero, que para los que, bueno, me conocéis un poco, sabéis que yo admiro profundamente a esta mujer porque la sigo desde hace, pues, a lo tonto, unos 5 años, que se dice pronto, que estoy ahí esperando todo lo que saca. Para los que no la conozcáis, pues ella es licenciada en Geografía e Historia, es codirectora y creadora de lo que es la pedagogía blanca, que ahora os contaré un poquito de lo que es la pedagogía blanca, por lo menos lo que es para mí. Ya sabéis que yo soy formadora de la pedagogía blanca, he aprendido con ella y bueno, además tiene un montón de cursos, de talleres, Mamá Marketing, en el que también estoy y por eso estoy aquí emprendiendo, intentando pues ganarme la vida haciendo lo que me gusta desde mi casa y educando a mis hijas sin tener que dejarlas con personas extrañas. Y bueno, pues os cuento un poquito lo que es la pedagogía blanca, lo que fue para mí, y ya os dejo con ella para que os hable de lo que es el homeschooling o la educación en casa. Para mí la pedagogía blanca es, o lo que yo he vivido, aunque luego veáis definiciones de coaching educativo y cosas así, para mí lo que fue es como ir por un caminito en el que te decían, pues era un paso detrás de otro, se sabía lo que pues la guardería, el colegio, tal, no sé qué, todo bien encaminado. Y con la pedagogía blanca es como abrir una puerta, subir la mirada, abrir una puerta y encontrar un montón de cosas que dices, pero bueno, ¿cómo puede ser que todo eso no me lo hayan contado a mí antes? Y desde que abrí esa puerta, pues no he parado de buscar y de rebuscar y de querer aprender cada vez más. Así que sí, pues, bueno, os invito lógicamente a ver su página web y ver todo lo que ella ofrece. Y sin más os dejo con ella para que nos hable de educación en casa, de, pues, ¿qué es? Cuéntanos un poquito, Azucena. Me quedáis. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, estoy encantada, para mí es un lujazo primero porque hablo contigo, que me encanta, y encima que salgo en todas las redes y muros de Renovatio. Estoy, vamos, feliz es poco. Claro que sí. Gracias, gracias. Hoy vengo a hablar de homeschooling, Uh-huh. porque como estamos ahora justo vendiendo el intensivo de todo homeschooling, pues yo vengo a hablar de mi libro, en este caso vengo a hablar de mi taller intensivo. Claro que sí. ¿Vale? Entonces, bueno, el homeschooling en realidad se trata de asumir la educación de los hijos en primera persona y optar por educarlos desde el hogar en lugar de mandarlos a un centro escolar presencial. Uh-huh. Es eso sin más. Luego hay muchísimas formas de hacerlo, hay millones de opciones. Hoy me está aquí sonando esto, que es lo típico. Mi familia están bien, entrando en Londres, y yo que me alegro. Muy bien, muy bien. ¿Mientras estén bien? También, está todo estupendo. Como se dice, en realidad, luego hay distintas formas de hacerlo, porque hay de todo. Hay desde gente que lo hace, pues igual que se hace en el colegio, ¿vale? De hecho, hay gente que lo hace igual que si fuera un colegio chungo, ¿vale? Uh-huh. Hay gente que exclusivamente sigue los intereses de los niños y nada más. Y entre un punto y el otro, el abanico es enorme y está lleno de matices, porque al final cada persona que opta por educar en casa a sus hijos lo hace al estilo de su familia Claro. y lo hace en base por un lado, a las necesidades de sus hijos, pero también en base a lo que ellos creen y sienten que es lo mejor, con lo cual es variadísimo. Hay desde gente que, mientras sigue el interés de los niños, también ofrece otro tipo de cosas que tiene una serie de objetivos y tal, a gente que se ciñe estrictamente, aunque lo haga de otra manera, a lo que se supone que el ministerio de su país va a pedir, a gente que solo acompaña lo que el niño va pidiendo. Hay de todo. O sea que, en realidad, homeschooling es educar en casa. Y luego hay muchísimas formas de hacerlo. Hay muchos estilos, muchas formas, y hay pues quien sigue un método, hay quien sigue otro, hay quien no tiene ninguno y hay quien coge lo mejor de cada método que conoce. Que eso es lo que hacemos. Claro, eso es lo que es la pedagogía blanca, exactamente, coger lo mejor y adaptarlo al siglo XXI y al niño, Eso que es. es lo actual. Bueno, cuando yo comento algo de homeschooling en los talleres que Renovatio ha ido dando
por aquí, por mi zona, me dicen, pero bueno, pero eso es ilegal, eso es alegal, pero ¿eso qué es? Bueno, yo sé lo que es, pero me gustaría que nos lo contaras tú. Está en un momento difícil y te voy a contar el por qué. Porque es verdad que no hay ninguna ley que lo prohíba, pero al mismo tiempo ninguna ley reconoce que sea una alternativa. Con lo cual, si tú no llevas a los niños al colegio, pueden perfectamente denunciarte por absentismo escolar. Claro, el absentismo se supone que es un indicio de dejadez. Por lo tanto, a ti, por lo que te voy a decir, abrirían un expediente en servicios sociales o en fiscalía, o por lo que te podrían llegar a llevar a juicio, es por un delito de abandono de tus obligaciones como padres, ¿vale? Al final, todo depende de la interpretación que dé el juez. En muchas ocasiones el juez decide que hay que escolarizar. De hecho, muchas veces hay jueces que dicen, mira, el niño está estupendo, todo es maravilloso, pero tal como está ahora mismo la ley en la mano, con la interpretación que yo hago, considero que hay que escolarizar. El niño no tiene que escolarizar, pero lo que diga el juez va a misa. Pero algunos jueces dicen, con todo esto en la mano, mi interpretación es que aquí no hay delito. Por lo tanto, hay jueces que sí dejan que algunas familias eduquen en casa. ¿Vale? Así que, quiero decir, ¿es legal? Yo siempre digo que si algún juez le permite a alguien hacerlo, ilegal no es, porque ningún juez permitiría a nadie realizar un acto que es ilegal. Claro. ¿Sí? Entonces, si no es ilegal, es legal. Es que es difícil, porque realmente te pueden denunciar y puedes pasar por un proceso en el cual te pueden obligar a escolarizar. Esa es la realidad. O sea, es un ámbito que está... Entre la legalidad y la ilegalidad, como es el caso, según entiendo yo, lo que es el homeschooling es alegal, es decir, que no hay regulación y dependerá del caso concreto, que no es alegal, no es ilegal, es alegal. Claro, o sea, se supone que la educación en España es obligatoria y que comprende 10 años de escolaridad, de los 6 a los 16, si hablamos de España. Por ejemplo, en México es legal, en Chile es legal, en Ecuador es legal y en Europa, en los países de nuestro ámbito económico y cultural, es legal. Es decir, en Francia es legal, en Italia es legal, en Reino Unido es legal, ¿vale? En Estados Unidos es legal, en Canadá es legal, o sea, pero en España es, por un lado, te pueden decir, no, mira, tienes que escolarizar, pero sabemos que hay algunos casos, porque los conocemos, en los que el juez ha dicho, no hay delito. Entonces, bueno, es complicado. Lo ideal es no tener que pasar por un proceso de ese tipo. Tengo que decir aquí que la mayoría de familias no pasan por ese proceso. La cantidad de familias que pasan por un proceso similar es muy pequeño, es ínfimo en comparación con la gente que lo está haciendo. Y también yo quiero recordar a la gente que ningún camino es sin salida, en este sentido. Quiero decir que de la misma forma que hay gente que lleva al niño al colegio con 3 años y cuando tiene 4, eso lo hice yo lo llevé con 3 y con 4 dije, uy, y lo saqué, ¿vale? Hay gente que al revés, que lo tiene en casa y cuando el niño tiene la edad que sea dice, uy, necesito llevarlo, ¿vale? Y entonces, oye, si necesitas llevarlo o por el motivo que sea, lo puedes llevar. Claro. Y el peor de los casos es que te obliguen a volver a llevarlo al cole, o sea que no hay nada más. O sea que... Claro, el tema está en que en los casos de homeschooling, como normalmente lo que se está cuestionando es que no va al colegio o si hay algún tipo de abandono de tus deberes como padre, si realmente los niños están bien atendidos, están cuidados, tienen buenas condiciones de higiene, de nutrición, etcétera y tal, la verdad es que lo peor que te puede pasar, o lo peor que hemos visto que ha pasado hasta el día de hoy, claro, hasta mañana, es que les han dicho que tienen que escolarizar. Claro, buscas un centro que dentro de lo que haya, pues te guste más, o sea, acomode más a tus necesidades y ya está, es decir, lo que diga el juez. Pero también también sabemos de gente que a ver,
Lo primero, la mayoría no tiene ningún tema de esto, Bueno, porque solo si te denuncian, o sea, solo. yo digo, claro, digo, esto es como el que trabaja desde el operador en Movistar, el que trabaja en el departamento de bajas, solo ve a la gente que llama para darse de baja, pero Claro, no ve a la gente que sigue años y años con el contrato, ni a los que claro. lo hacen nuevo. Pues Ujú. esto es lo mismo. Claro, si nos podemos hablar de la peor de las situaciones, ¿cuál puede ser? Ya, pero es que la mayoría no pasan por eso. Claro, claro, pues eso es lo que yo quería hacer hincapié, que eso solamente en el caso de que te denunciaran y de que hubiera, bueno, es un porcentaje muy, muy, muy pequeño. La mayoría de la gente yo conozco que educan en casa no han tenido ningún problema, ni han visto un juez, ni han visto a nadie así por Muy poca gente y eso, en la mayoría de ocasiones, ni además, de lejos. el problema se suele producir cuando tienes un niño que está ya en educación primaria o secundaria, es decir, en etapa de educación obligatoria escolarizado, Sí. y lo desescolarizas. Ujú. Y es que hay gente que desescolariza muy a la brava. Y entonces, Claro. pues claro, pues es que lo Para eso, deriva directamente. quien lo quiera hacer, tu curso te le dice exactamente cómo lo tiene que hacer. A mi taller de homeschooling, que os vamos a contar Exactamente. qué pasos hay que dar para tener los menos problemas posibles, en principio para no tener ninguno. Porque claro, es que hay gente que dice, yo es que estaba harta, no sé qué, no sé cuánto y tal, No, y no, él, no, las cosas hay que hacerlas bien. aquí me educar en casa. Digo, perdona, ¿quién te ha aconsejado eso? Ay, no sé, pero como hay mucha gente que educa en casa, yo digo, sí, pero Hay que hacerlo bien. Las cosas hay que hacerlo bien. digo, es que Claro que vas sí, a estar tú sola claro que a... sí. Y cuéntanos, las ventajas, bueno, yo he estado investigando un poco, bueno, además de todo lo que yo sé de la pedagogía blanca, pero hay universidades que dejan un cupo especial universidades no de España, pero un cupo especial para niños que han sido educados en casa, en homeschooling, porque tienen unas capacidades de creatividad, de organización y sobre todo de motivación e implicación bastante, bastante importantes. Cuéntanos las ventajas que tiene el homeschooling hoy en día. Te voy a contar las ventajas. Las ventajas son, por un lado, puedes acompañar a cada niño de manera individual porque normalmente, bueno, ya sé que hay gente que tiene unas familias muy numerosas, claro, si tienes muchísimos niños y tienes una familia de 20 niños, pues igual individualizar tanto te cuesta, pero la mayoría de familias vamos a hablar que suelen tener entre 1 y 5 hijos por norma habitual, entre 1 y 5 en edad escolar, digamos, ¿vale? Que no sea en edad ya de estudios superiores. Claro, la ratio es tan reducida en comparación con un aula, que para mí lo mejor que tienes es que tú puedes individualizar, tú puedes acompañar a cada niño en base a su propio ritmo, sus propias necesidades, sus propios intereses y, por lo tanto, puedes hacer una educación muy a la medida. Es decir, nunca ninguno de los niños se va a quedar sin entender algo porque hay que pasar al siguiente tema y a él le costaba. Porque le vas a ayudar hasta que eso esté realmente afianzado y ya luego pasarás. Entonces, ese respeto a los ritmos, igual que el que va muy rápido, no tiene por estar ahí muerto de asco aburriéndose, sino que pues podéis continuar. Entonces, me gusta mucho esa que se asimila mucho al ritmo de cada niño, que se puede individualizar, que te permite ser mucho más creativo, utilizar todo tipo de recursos, buscar materiales, actividades y acciones diferentes, que es mucho más, entre comillas, amplio porque puede intervenir más gente sin que cree ningún tipo de conflicto. Porque tú cuando tienes un aula, pues según como sea, pues no puedes traer a según quién al aula, porque pues hay tantas normas por seguridad del centro y de los chavales y tal, que todo es como costoso y hacer una salida es costoso. Parece que todo digamos que para hacer todo hay que ponerle mucho más ganas. Es decir, el maestro en el aula, para cualquier cosa que quiera hacer, le tiene que poner 4 veces más ganas. Y entonces, pues eso hace pues que no puede hacer tantas. Hacen, porque es verdad que hacen, pero hacen menos. ¿Qué pasa en casa? Que una salida es un pedo, es que lo montas en nada. Si tú tienes contactos o buscas o invitas o tal, alguien para que haga algo, puedes. Esto es como más sencillo. Y luego una de las grandes ventajas, que es una ventaja que se nota sobre todo a medio y sobre todo a largo plazo, es la autonomía que los niños desarrollan. Y yo esto lo he visto, por ejemplo, con el caso de mi hijo mayor, que claro, mi hijo mayor, a la que se fue a estudiar a la universidad, él
de repente pasó de estar con nosotros y nosotros acompañándole un poco en todo, ¿no? En todo el proceso, hasta, vamos, hasta que ya lo dejamos allí en la puerta, ¿no? Y de repente él, claro, él tiene que estudiar, tiene que ocuparse de cocinar, de lavar, de hacer la colada, limpiar la casa, levantarse él solo a tiempo y coger el transporte público a la hora que toca, llegar al sitio, etcétera y tal. Además, en el caso de él, además de estudiar, también trabaja. Y además, él, por las características del centro en el que él estudia, tiene que además mantener un estándar de estudios alto todo el rato, porque si no, pues no te quieren allí por el tipo de centro que es, ¿vale? Entonces, y él lo hace todo solo. O sea, no hay nadie detrás de él y él hace todo. Y él lo lleva francamente bien, porque él, pues claro, conoce a mucha gente y yo conozco a gente y tal, y yo veo que él lo maneja súper bien. Y otra gente, pues que conozco, pues que son hijos pues de amigos míos y tal, ¿no? Pues que viven pues por aquí, pues por la zona y tal, me cuentan pues que a los hijos les cuesta, que llaman agobiadísimos o que están deseando venir o tal. Yo para ver al mío casi que, vamos, hay casi que hacer una instancia, porque está tan ocupado, le está disfrutando tanto, todo, tal, ¿sabes? Qué bien, qué bien. Entonces, yo veo que la mayor ventaja, creo yo, es la autonomía que acaba dando. Claro. Otra ventaja que yo veo, y por lo menos que a mí me llama mucho la atención, también será por mi historia, es que por lo que yo conozco y veo de vuestros hijos y hijos de otros homeschoolers, es que saben quiénes son, qué es lo que quieren y cómo lo van a conseguir. Porque yo conozco mucha gente que llega a terminar los estudios y dice, bueno, ¿y ahora qué? No sé qué quiero, no sé qué me gusta, no sé qué quiero ser en la vida, no sé cuáles son los pasos a seguir. Pero te voy a decir, pero tiene un secreto muy sencillo. Tiene dos causas. Una es la ausencia de dirección externa continuada. Es decir, como no tienen que estar todo el rato respondiendo a lo que otro pide y a las expectativas de los otros y tienen que estar encajando todo el rato las expectativas de los otros, eso es muy importante. Pues ellos pueden pensar en cuáles son las suyas propias y sus deseos. Sí. Porque te pasa que llega un momento en que, sí, según qué personalidad, porque todo, pero dice que según la personalidad del niño, cuando tiene que cubrir tanto el cumplir las expectativas de otros, llega un momento en que olvida cuáles son las suyas o que ya no se plantea buscarlas. Entonces es como, por favor, que alguien me diga qué tengo que hacer. Y conocemos a muchísimos chavales que, en base a lo que di las notas del cole, ¿qué es lo que te va bien? ¿Te va bien esto? Ah, pues voy a hacer esto. ¿Esto es realmente lo que te gusta? No. ¿O es algo que se te da bien sin más? Porque gente que ha estudiado de todo y que se fue a la carrera, estuvo 4 años, 5 años y tal, y luego a los 30 cambian de rumbo y lo que hacen no tiene nada que ver con lo que hicieron. Mi caso. Y estoy pensando ahora, en este caso, estoy acordando de Gara Rodríguez. También. De lujo, que la gente mataría por tenerlo. Y ella llegó un momento que, pues es que yo he hecho eso, yo cumplí las expectativas de todos. ¿Pero dónde están las mías? Entonces, yo creo que ese es un factor. Y el segundo factor es el factor tiempo. Tienen mucho más tiempo para poder dedicarse a lo que les entusiasma. Que además con el tiempo va cambiando. No te creas que siempre les entusiasma lo mismo. Claro. Pero tienen tiempo para desarrollar aficiones e intereses, porque no tienen que estar de tal hora a tal hora en tal sitio, luego de hacer no sé cuánto, más las tareas que en muchos centros ponen, que hacen que se les alarga. Es como que dices, ¿cuándo tienen tiempo para ellos? Y muchas veces cuando por fin tienen tiempo para ellos, están agotados. No saben qué hacer. Se conectan a la tele o a la videoconsola para tener el cerebro plano. Claro, yo lo entiendo, es que quieren cerebro plano, pues es que lo quiero yo también así. Quieren cerebro plano porque es que están reventados. Claro. Como hablábamos antes, las ratios son tan pequeñas en casa, en tan poco tiempo haces, iba a decir lo mismo o más, o otros días menos, pero a lo que se puede hacer en un centro escolar, porque claro, se hace mucho menos tiempo. Es que en realidad, cuando son niños pequeños, en realidad con 1 hora y media al día. Fíjate, 1 hora y media al día. Y cuando son más mayores, 3 horas al día. Y ya está.
Claro. y el resto del tiempo para lo típico que te dicen también, que yo, por todo lo que las veces que lo he repetido, me da cosa volverlo a repetir, pero bueno, como hay gente que no lo ha oído nunca, el tema de socializarse. ¿Y cómo van a socializarse? Pero como si no se pudieran socializar yendo al pádel, yendo a la natación, yendo a los scouts si fuera necesario, o donde les apetezca, o con el señor haciendo la compra diaria. Realmente... Claro. Pero yo creo que ahí hay un problema, Pilar, que es que la gente tiene mal entendido el concepto de socialización. Es Claro. decir, ¿socializar qué es? Socializar es socializarse, es estar integrado en sociedad. Eso es socializarse. Y si somos honestos, cuando el niño con 3 años o con 4 o con 6 llega al colegio, a no ser que a ese niño lo hayan tenido en un sótano escondido, ese niño al colegio ya llega totalmente socializado, Por porque supuesto. él con sus padres ya ha ido a comprar, a hacer De gestiones al todo. ha ido a la floristería, ha ido a jugar a la plaza, al parque, a la piscina, a la playa, ha visitado a familiares, a amistades. A Ese niño todo. ya está, algunos estaba con 2 añitos, algunos van alguna tarde a una ludoteca. Sí, Quiero sí, decir, sí. Y que el luego, niño, y que luego cuando, en clase, perdón, y claro, que luego en clase tienen que estar mirando al profesor y solamente tienen para socializar, supuestamente, media hora en el recreo, porque el resto del tiempo están copiando enunciados o haciendo o focalizados, o sea que tampoco, yo lo tengo clarísimo ese tema. claro, socializar ya van socializados. De hecho, si el niño solo fuera cada día al colegio y nada más, y luego por horarios de y tal, ninguna tarde y jamás en el fin de semana no salía para nada que no fuera a ir al colegio, su socialización estaría coja. Y tanto. Porque es verdad que el colegio socializa, es un agente Sí, socializador, pero también cada uno tiene que pensar qué tipo de socialización ofrece y si es la ideal o necesaria para su hijo, ni mucho que menos. va a ser que no para todos. Y Sí. luego la realidad es que en mi experiencia, yo llevo 16 años, casi 17 educando en casa, lo que más fácil se resuelve es la socialización, es Claro lo que más sí, fácil. claro que Si tú sí. estás abierto, si tú sales de casa, si tú invitas a gente a que entre, Y ya está, no tiene más, llevas a es lo los más niños a fácil. actividades, a Sí. clubes, a asociaciones, yo qué sé, vecinales, por decir algo. O sea, Claro que sí. el niño, o sea, socializar es lo más fácil. Claro que sí. Yo lo tengo clarísimo, era por la gente que nos escuche, pues que se... Yo pienso, pero ellos, ya, yo pienso, ¿y en verano qué hacen con sus hijos? No se socializan porque no van al cole. Pues otra de las cosas que para mí son importantes con el tema del homeschooling, de educarlos en casa, es que dejan de compararse continuamente con los demás. Soy más que este, soy menos que este, y empiezan a compararse con ellos mismos. Yo puedo mejorar cómo yo aprendo, cómo yo lo hago. Yo creo que es otra de las ventajas súper importantes que tiene el homeschooling y que tú verás, ¿no? Bueno, es relativo, es relativo. ¿Mm? Eh, Cuéntame. eso es así si tú les acompañas para que sea así. Pues la realidad Claro. es que los niños que se educan en casa van a actividades extraescolares y Y ellos también. también hay que compararse con otros y lo que quieran. Así que yo creo que eso en realidad va un poco con la forma en la que tú les acompañas y les educas, más que Ujú. educar en casa, porque es la realidad. Es decir, muchos pues eso, pues van a hacer deporte, pues yo qué sé, de grupo o lo que sea. Claro. Y, Pero sí, bueno, sí, esa parte sí, pero luego durante tanto tiempo estar en el cole, pues yo soy de 5, yo soy de 7, yo soy de 9, con un examen, con otro, con 27.000 exámenes que bueno, hacen a lo largo que hacen a lo largo del año. eso sí, pero quiero decir que si se quieren comparar, Mm. siempre se pueden comparar. Pues, siempre puede haber uno que lo hace mejor que tú, uno que lo hace peor que tú. Lo que pasa que es Ujú. verdad que como no son notas, sino que son cosas que hacen porque les gustan y por placer, Es no es tanta diferente. comparación, es más el saber que para según qué, pues te conviene pues pedirle apoyo al uno o al otro. Yo lo que sí me he dado cuenta, por ejemplo, con mis hijos es que mis hijos no tienen ese criterio de quién es más guay y quién no. ¿Vale? Entonces, Ujú. por ejemplo, pues mis hijos han jugado muchísimos años a tenis, a pádel, a ping-pong. Y, por ejemplo, mi hijo mediano para los torneos de pádel
jamás era como, ¿sabes? Como estos que están intentando a ver si se pueden juntar con el que juega mejor para ganar y tal. Mi hijo eso no lo ha tenido jamás. Mi hijo se juntaba con el que era su mejor amigo. Tenía además dificultades para jugar por cuestiones de salud y tal, pero es que a mi hijo eso le daba igual, porque él no entendía eso del que quería ganar. Eso a él le costaba entenderlo, porque él jugaba para pasárselo bien, a él le daba lo mismo. Perfectamente. Claro, él es como, ¿y este tío por qué quiere jugar con no sé quién? Sí, era un amigo suyo, ¿no? Entonces era como que en ese sentido sí que les da todo más igual, ¿no? Y cuando hacen las cosas bien es porque les gusta a ellos y porque les encanta. Pero, hombre, decir que no tiene lo de compararse, si quieren se puede comparar, ¿eh? También es verdad, sí. Hay de todo, y además yo conocido a muchos niños que se educan en casa y te voy a decir una cosa, había de todo. También, imagino, claro. Es verdad. Te comento, bueno, yo que he estado metida en la pedagogía blanca y he hecho la formación completa y bueno, hay un módulo de homeschooling donde esto lo hemos tratado. Con todo lo que aportáis, yo creo que sería, y más con lo que vais a ofrecer en el taller de homeschooling, que incluso los padres que no tenemos pensado, yo ahora mismo no tengo pensado desescolarizar, pero saber que existe esa posibilidad, saber que existe ese plan B para si a mi hijo no le va bien en el cole, para saber si mi hijo tiene unas necesidades especiales, si lo está pasando mal, porque hay muchos temas de acoso escolar que yo he visto y son, bueno, se te ponen los pelos como escarpias de escucharlos. Saber para los padres, aunque no tengan pensado ahora mismo esa posibilidad, pero que se les abre una puerta, que tienen como un plan B para poder proteger a sus hijos de otra manera, ¿qué le dirías incluso, ya te digo, a esos padres que ahora mismo no tienen pensado desescolarizar, pero qué pueden obtener con vuestro, vale, con vuestro taller? A los padres que no pensáis desescolarizar, pero que no sabéis cómo le va a ir en el proceso de vida escolar de los hijos. Exactamente. Ya que en nuestro taller se llama todo homeschooling. Es decir, va de homeschooling, que no nos llevamos engaño, ¿vale? Es un taller que son 2 días, dura 2 horas el día 20 y 2 horas el día 27 de julio, a las 9 de la noche en Madrid, las 9 en Canarias. Y aunque en la parte legal vamos a hablar de España, de México, de Ecuador, de Chile, vamos a hablar de más sitios porque se nos apunta gente de todas partes. Y sí que hay una parte en la que vamos a hablar de pues, cómo se desescolariza, qué distintos estilos hay, cómo se empieza, qué necesitas, qué tal. Por supuesto, vamos a contar cómo puedes acceder a formación superior, etcétera. Y luego ya vamos a hacer una parte en la que vamos a hablar de el día a día, de cómo ayudar al niño, cómo acompañar, cómo asegurarte de cubrir ciertos objetivos, cómo revisar, cómo planificar, cómo acompañar al niño a partir de cierta edad ya en los objetivos que tiene él. Porque el que quiere luego irse a estudiar una cosa o hacer la otra o montar una empresa o irse a la universidad, ¿vale? Sí. Entonces, lo digo para que no lleve a engaño. Vamos a hacer todo eso. Pero ¿qué creo que es lo que más le interesa a alguien que dice, yo no voy a desescolarizar, pero a mí me interesa tener información? ¿Qué pasa si el día de mañana el niño, en primaria va muy bien, pero cuando llega a secundaria empieza a aburrirse, empieza a estar apático, se cansa, empieza a sacar malas notas, repite un curso, me va a repetir otro? Y dices, ¿qué hago? Que los hay así. Claro. Ahí sí te damos una puerta, te damos formas de hacerlo y te damos alternativas. Y el tema de las alternativas, te voy a contar porque ahora está muy de moda el tema, porque el sobrino mayor del rey de España, Felipe Juan Froilán, de Marichalar y Borbón, es un nene que le iba mal en los estudios del sistema presencial español. Y los padres dijeron, ¿qué hacemos? Tiramos la toalla y pedimos a alguien que contrate al niño, que como aporta apellidos, da esplendor, pues mira, lo ponen en una oficina tan ricamente que el niño además nos ha salido guapo y a cobrar, o apostamos por nuestro hijo y buscamos una alternativa para que nuestro hijo se pueda sacar titulación, porque vamos a ser honestos, la educación secundaria en España es una forma de tener titulación. Pero ¿sabéis que en muchísimos otros países del mundo los contenidos son mucho más reducidos y mucho más entretenidos?
Y con la titulación de esos otros sitios, ¿también vas a universidades estupendas? Fíjate. Claro, es que, a ver, en Suecia los contenidos que dan son como la mitad. En Reino Unido, yo vivo en Reino Unido, para sacarte los GCSE, que son los equivalentes al cuarto de la ESO, a la ESO, ¿sabes qué? En cuarto de la ESO me parece que son 10 o 11 asignaturas que hacen en cuarto de la ESO. Para sacarte los GCSE ingleses, solo te piden que hagas 5 asignaturas. Mates e inglés por narices y las otras 3 las eliges. Pero es que las eliges que puedes hacer drama, performing arts y psychology, por ejemplo. O sea, te piden 5. Hay quien hace 5, hay quien hace 7, según lo que quieran y tal. ¿Vale? Sí. Pero es que en bachillerato, que en España no sé si son 8 asignaturas por año, ¿no? En Reino Unido se hacen 3. 3 asignaturas durante 2 años. Solo 3. O sea que yo conozco y sé gente que tiene a sus hijos ahí súper agobiados para sacarse toda esa, bueno, que ven que no pueden, que tal. Pues para esa gente yo creo que hacer el curso que vosotros planteáis sería estupendísimo, de verdad, lo recomiendo. De Froilán es que Froilán, en el caso de sus padres, pues pagaron para que fuera a un centro presencial en Estados Unidos, donde en Estados Unidos la educación primaria y secundaria es mucho más ligera que en España, pero luego las universidades son fabulosas. En España, la educación primaria y secundaria, vamos a decir que está bastante cargada de contenidos y especialmente en secundaria, y los niños van muy agobiados, y las universidades luego, pues oye, pues hay de todo, pero vamos a ser totalmente honestos. Para poder colar un par en las primeras 200 de todo el planeta, vamos así para meterlas, Vamos así para meterlas. Entonces, y entran más por investigación que por calidad de la educación, porque eso sí, investigadores tenemos fabulosos. Entonces, ellos enviaron allí, pero ¿sabéis que no hace falta enviarlo para tener un título como el de Froilán? ¿Sabéis que se lo pueden sacar a distancia desde su hogar? ¿Sabéis que el mismo título de High School con el que este nene se va ahora a una muy buena universidad de Madrid a estudiar, creo que algo sobre negocios y finanzas, en un centro realmente estupendo? ¿Sabéis que vuestros hijos ese título pueden tener desde casa también? Y se pueden ir a la misma, bueno, a la misma es carísima, pero oye, no podéis, que el que puede que la pague. Pero que no es solo esa, que hay otras, y que hay otras opciones, y que hay más cosas que se pueden hacer. Porque también la gente se cierra mucho con que me parece que lo tienes que hacer todo en tu pueblo. Oye, o no. O no. ¿Vale? Yo invito a... Voy a aprovechar que te hemos dado de Froilán y lo voy a contar. Sí. Claro que sí, claro que sí. Es que yo digo claro que sí. No solo Froilán, mira, Juan Carlos Ferrero es un jugador de tenis muy famoso de España, ha sido top de los tops, tiene una escuela de tenis élite en... Ay, no, ahora vamos a salir el nombre del pueblo, hay que fastidiarse, un pueblo de interior de Alicante. Es igual. Que hay muchos, no sé. Un pueblo de internet, es igual, no importa. Lo busquéis en internet, Ekelite. Sí. Él tiene una escuela de tenis para chavales que juegan a tenis ya de alto nivel y están en esa escuela todo el año, el curso escolar. No van al colegio, allí entrenando y con sus clases de inglés y con sus cosas de fisioterapia, con su tal. ¿Y qué hace? Están en un centro a distancia de Florida. Claro. Y así es como se sacan su high school. Claro. Entonces, pues, quiero decir que hay otras opciones y creo que la gente las tiene que saber, que la gente no las sabe. Yo invito a todos los que nos están escuchando que aunque no tengan pensado desescolarizar a sus hijos, que hagan, que tengan esa bala en la recámara, por decirlo de alguna manera, esa puerta B haciendo vuestro curso porque es algo que nuestros hijos se merecen. Se merecen el saber que yo tengo la capacidad suficiente como madre para acompañarlo, tanto si le va bien en la escuela, perfecto, pues sin problema, pero ¿y si le va mal? ¿Y si es una altas capacidades que se aburre? O empiezan a juntarse con mala gente o mil cosas. Y luego en pueblos pequeños no tienes muchos sitios donde elegir, donde le pueden dar la educación que tú quieres. Entonces, todo lo que nos estás comentando, bueno,
yo lo recomiendo vuestro taller para que se apunten ya a los que piensan hacerlo y al resto de los papás que tenemos que tener esa información. De hecho, yo para mí, de todo lo que yo he aprendido en la pedagogía blanca, yo creo que debería de estar como asignatura obligatoria en la Universidad de Magisterio, porque los niños y los profesores verían toda la educación de otra manera. Y yo creo que incluso... Luego nos invitan a dar charlas en facultades de Sí. Magisterio de Pedagogía y flipan. Sí, lo sé. Doy fe porque Maite dio una... Sí, que yo exactamente. he dado varias en distintas facultades de España, en distintas universidades. He dado tanto para Magisterio como para ya la Facultad de Pedagogía. Y gente que está en el último curso de psicopedagogía y se quedan así y flipan. Entonces, Sí. claro, no puede ser que esté flipando. Sí. Pues adelante con todos los que nos estáis escuchando. Seguir a estas mujeres, a Azucena y a Mireia, que no sabéis todo lo que os van a ofrecer. Yo estoy, bueno, yo en algún comentario te lo he puesto, yo no he sido fans nunca de nadie en la vida, pero es que desde que aparecisteis en mi vida es que todo lo que vais, como me nutre, me crezco, aprendo tantas cosas que nadie me ha contado. Bueno, yo voy a ser fan vuestra y seguidora vuestra para siempre. Las que te adoramos y te queremos, somos felices. Nosotros lo que queremos es aportar. Solo quiero decir que he contado la anécdota de Froilán, pero quiero decir que no es la única alternativa. Quiero que sepáis que hay otras opciones y otras alternativas, pero que la voy a contar en el taller todo homeschooling. Hombre, nadie te va a preguntar. Eso no está claro que hay mucho más que en 4 horas. Opción, que no, solo es porque como está ahora de moda el tema, digo, lo voy a comentar. Pero que sepáis, pues claro que hay más formas de las que os podéis imaginar de cómo volver a meterte en el sistema y cómo poder acceder a formación superior. Porque si lo pensáis, el sistema siempre quiere que todos acabemos dentro del mismo. De lo cual, aunque la gente se cree que si sales del sistema, ¿qué va? El sistema cree que entres como sea. Lo pone muy fácil volver a entrar en muchas formas. Pues encantada de escucharte, siempre aprendo. Bueno, yo estaré ahí en ese curso porque aunque sé mucho, seguro que tenéis muchas más cosas que aprender y tener ese, ¿cómo digo? Ese plan B, esa colchoneta por si acaso las cosas van mal, eso lo ofrecéis. Yo, si fuera valiente, yo siempre le he dicho, si fuera valiente, quizás sería una opción que tome en el futuro. No es una cuestión de valentía. Yo creo que a veces es una cuestión de necesidad. Es decir, ¿se necesita o no se necesita? Hay gente que sí que lo hace ya por convencimiento, ya de inicio, y de inicio pues ya ni los lleva a la escuela. Por ejemplo, Sorina lo tenía claro desde siempre. Pero son casos contados. La mayoría de la gente, hay que reconocerlo, el homeschooling es una opción de necesidad, por el motivo que sea. Porque el niño no encaja en el cole, porque el colegio no está cubriendo las expectativas que vosotros teníais, por el motivo que sea. Pero es una opción más de necesidad, muchas veces, que sencillamente... Porque, aunque al principio te lo plantees, porque yo estando embarazada de mi hijo mayor, que se dice pronto, leí un artículo en la revista Integral. La revista Integral era la que era de septiembre del 96, pero que la habían ya sacado a finales de agosto. O sea, a finales de agosto ya estaba en el kiosco. Y en esa revista yo leí un artículo sobre educación en casa y me pareció interesantísimo. Y yo dije, ¿qué cosa más interesante? Pero la realidad es que yo luego, cuando yo tuve a mi niño, me vida y tal, yo no me lo planteé para nada. Yo llevé al niño al cole. Y cuando ya con el niño en el cole me di cuenta de que en nuestro caso particular la escuela, más que apoyo, estaba siendo un impedimento para el tipo de educación integral que deseábamos para él, nos dimos cuenta que lo que cubría la escuela, pues la escuela te cubre muchas cosas, pero nos dimos cuenta que para nosotros en concreto eso era fácil de cubrir, pero que lo que nos quitaba era muy difícil de recuperar. Pero yo llevé. Y entonces cuando ya me di cuenta de eso y decidimos que el niño de momento no iba, o sea, ni siquiera decidí ya no lo llevo nunca más, fue, de momento no va. De momento, ya veré luego, ¿vale? A ver. Y nosotros dijimos, mira, vamos a probar 6 meses.
En 6 meses, porque por el tiempo y tal, era cuando no y tal, ya tomamos una decisión de cara a que si regresa o no el siguiente curso. Es decir, nosotros era como, vamos a ver, a lo mejor sí, a lo mejor no, y tal. De ese momento es cuando yo me acordé que yo había leído un artículo en una revista integral, pero no me acordaba de en qué número ni de cuándo. Así que yo me fui a la hemeroteca y pedí la revista integral, venga, desde aquí hacia atrás y empecé a revisar las cajas HOD. Un año, no, otro año, otro año, otro año, hasta que lo encontré. Fíjate. Pues lo encontré, me lo leí, contacté con las personas que hablaban allí y a partir de ahí fue que empecé a contactar con gente, empecé a ir viendo, empecé a informarme y después de esos 6 meses decidimos que no volvía. Pero por eso te digo que hay gente que lo tiene muy claro desde el principio, pero no es tanta en realidad. Más que nada porque incluso aunque tú tengas ciertas ideas, todos queremos creer que la escuela ha cambiado mucho de cuando íbamos. Y luego, Pero ha cambiado poco. Pues no, pues ha cambiado poco. Joder, ha cambiado poco. ¿Qué chascazo? Ha cambiado poco. ¿Sabes qué pasa? 30 años después. Y es que nos lían, porque nos enseñan High School Musical y nos creemos que el instituto es eso. Y luego resulta que ni de coña. No, que va, que no. Que va, no tiene nada que ver. Musical no es. Entonces, pues, eso es lo que nos pasa, ¿sabes? Sí. Pues nada, encantada. No sé si tienes algo más que añadir. Yo que las invito, yo estaré ahí, por supuesto, las invito a todas a unirse. Que escriban y pregunten si quieren, y si no, es pedagogiablanca.net/todo-homeschooling. Tienen toda la información sobre el intensivo y que yo animo a que quien quiera, pues que se una. Más nada porque no lo damos muchas veces. La última vez que lo dimos fue hace 2 años. Hace 2 años porque estaba yo que pude enseñar que acababa de recibir el papel de que me informaban de que había homologado el título de High School por el de bachillerato en España de Ibaín, ¿te acuerdas? Entonces, claro, sí. Pero era el papel de tal día a tal hora tienes que ir a recogerlo, ¿vale? Ahora ya por enseñar el de la homologación. Ese era el de te hemos homologado el título de tu hijo, ven a buscarlo, ¿vale? Entonces era, claro, y eso fue pues hace dos veranos, claro, hace 2 años, porque yo hice todos los trámites cuando él se iba a ir a la universidad, aunque yo, ¿sabes? Aunque yo lo hice más que nada por hacerlo. Porque en su caso le daba un poco igual, su título era suficiente porque no estudiaba en España, se iba a Londres. Pero si yo lo homologué, pues de, oye, yo lo homologo. Pues acaso, los papeles, cuanto más, ahí bien guardadicos, no. Entonces me acuerdo porque enseñé el S, ¿vale? Entonces fue hace 2 años, lo digo porque si a la gente le interesa el tema, si dice, bueno, cuando volváis a hacer, no sé cuándo lo volveremos a hacer, porque no es uno de los que hacemos todo el tiempo, no es de los más, porque tenemos muchos y vamos priorizando y moviendo, y entonces, digo para que lo sepas, que hacía 2 años que no lo hacíamos. Y nunca se sabe cuándo lo pueden necesitar. Y esa información siempre va a estar ahí, vais a tener a Azucena, pero bueno, yo os invito a todas a que por lo menos sepáis que existe esa acción, os informéis bien de que existe y luego la tengáis en un cajoncito ahí guardada para quién sabe. Yo tengo 3 niñas, de momento no lo he necesitado, como tú dices, porque ellas van contentas al cole. Nunca. Y también quiero decir, oye, hay gente que educa en casa y luego no es la mejor opción para su familia y vuelve al cole o por primera vez, no pasa nada. Es decir, no hay métodos únicos, ¿vale? Se trata de para cada familia ver qué es lo que más ayuda y más aporta a tu familia en cada momento. Y los momentos pueden cambiar. Eso lo es. Claro que sí. Vale, pues nada. Muy bien. Os invito a todas las Renovatio. Que sigáis a la gente a la pedagogía blanca, que vais a descubrir muchas cosas que no os las cuentan en otro sitio, os lo aseguro. Sí. Pues nada, un beso, Azucena. Un beso, muchas gracias. Chao. Nos vemos. Hasta luego.